Muchos seguimos soñando con un mundo mejor, más equitativo, más justo, un mundo más bondadoso. Por otro lado, otros simplemente pensamos que este mundo no tiene posibilidad de cambio y que nuestra misión es predicar el Evangelio a las pocas personas que quieran escucharlo, hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. ¿Era así que pensaban los apóstoles? Su mensaje buscaba simplemente tratar de rescatar a un puñado de personas para posiblemente vivir en un paraíso futuro. El mundo en tiempos de Jesús no podía ser más terriblemente injusto y esclavista. La norma de los pueblos era tratar de ser dueños de otros, y cada pueblo, en mayor o menor escala, terminaba siendo esclavo o gobernador de otras naciones. Roma y los otros imperios antes que ellos mantuvieron este sistema de cosas porque esta era la norma y la señal de éxito como nación. Todos soñaban con gobernar a otros. Sin embargo, al llegar la iglesia, algo nuevo aconteció que le dio vuelta a la mayoría de estas cosas. Las mujeres dejaron de ser vistas como accesorios o instrumentos de placer. Los pueblos recibieron su dignidad, su independencia. La historia nos muestra al llegar la iglesia a muchos que lucharon por estas cosas y manifestaban que era lo moralmente correcto hacer. Pero ¿quién instituyó esa nueva moral? Si vamos atrás en la historia, veremos con alegría que todo apareció con la llegada de la iglesia. ¿Tú has pensado que la iglesia es irrelevante y superficial en este siglo? Que parece que está fuera de tono con lo que sucede alrededor del mundo, como si no les interesara. Es como que la iglesia viviera sintonizada a otra realidad. ¿Qué pensarías si supieras que el elemento moral que la humanidad acepta hoy está basado en las enseñanzas que aprendieron a través de la iglesia? ¿Qué pensarías si te dijera que las cosas que hoy vemos como formas normales de moral básica son en realidad el efecto de lo que un día comenzó tras la muerte y resurrección de Jesús? ¿Dónde nació la idea de vivir en paz con todas las naciones, con otros grupos raciales que no son como nosotros? ¿Cuándo comenzó a vislumbrarse la idea de darle a la mujer el valor que se merece? Los mensajes de respetar a la mujer que esboza en sus cartas el apóstol Pablo no eran populares y además poco conocidas. La moral básica de servir al prójimo, ¿de dónde vino? De la iglesia. Antes de Jesús, los pueblos vivían con una sola idea en sus mentes: vivir para ellos y nada más. Lo que otros pueblos experimentaran les era irrelevante, pues la meta era salvar su propia nación. Y si eso implicaba pasar sobre otras naciones, ni modo. Los hombres vivieron con estos valores desde Adán hasta Roma. Alimentar ideas de grandeza y dominio era la norma y el sueño adorado de todas las naciones. La gran diferencia que hizo el cristianismo es que hoy, aunque algunos aún hacen estas cosas perversas, ahora son vistos no como la norma, sino como seres despreciables, como naciones enfermas con sueños de grandeza, que nunca serán vistos con buenos ojos por el resto del mundo. ¿Cómo es que hoy vemos con horror lo que pasa entre Ucrania y Rusia? Porque gracias al efecto de la iglesia se desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron a la emancipación de las naciones, a la libertad de la raza negra, a la libre empresa entre las personas,
a la libre búsqueda de la felicidad personal y corporativa. Increíblemente, aunque la historia ha cambiado gracias a la influencia de una nueva forma de vida provista por la Iglesia, han existido fuerzas dentro de la Iglesia que tratan de regresarnos a lo anterior. Habemos cristianos que preferimos vernos como personas especiales delante de Dios y consideramos que en el mundo hay solamente dos tipos de personas: los favoritos y los despreciados de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios porque vamos regularmente a la iglesia y porque profesamos algún tipo de doctrina que nos ha parecido razonable en nuestras mentes. Nos ha parecido sensata. Mientras que en lo privado seguimos considerándonos especiales y escogidos de Dios, despreciando a los pecadores o al menos relegándoles a un segundo puesto en cuanto a Dios. Nos creemos especiales porque no somos como los demás. Dios está de nuestro lado, decimos, y algún día partiremos de este mundo perverso para estar en la gloria de quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí hay algo de verdad envuelta en un paquete de mentiras. Es de extrañar entonces que la iglesia haya pasado a ser irrelevante a esta sociedad que ahora no puede reconocer la influencia positiva del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que con el tiempo la iglesia terminó siendo vehículo de separación y desprecio? ¿Cómo conciliar los efectos de las primeras generaciones de cristianos con la actual carrera por el control de las ideologías religiosas de nuestra era? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver al mundo como lo veían los primeros cristianos? Esta introducción nos lleva hoy a una nueva serie de mensajes sobre la historia, no de Jesucristo, sino de su iglesia. Estudiaremos qué pasó en los primeros años del cuerpo de Cristo y cómo un grupo de humildes hombres sin educación pudieron transformar la ruta trazada del mundo hacia su perdición para encontrar en el mensaje del Evangelio una luz de cambio y esperanza. Veremos cómo la iglesia no solo era relevante, sino irresistible. Lo que sucedía en medio de la iglesia y su nuevo estilo de vida trastornaría la historia de un mundo donde el pecado reina y la infamia es rampante. Los cristianos no solo buscaban proclamar un mensaje para un futuro más adelante, para uno celestial, sino que ellos querían darle al mundo una nueva visión de su razón de existir. El relato del libro de los Hechos de los Apóstoles arranca como continuación al Evangelio de Lucas, ya que ambos libros fueron escritos por el mismo autor. Es correcto pensar que el suyo será un relato serio y cronológicamente ordenado. Lucas no nos contará todo lo que pasó, por ser imposible hacerlo, pero nos relatará los puntos importantes que se sucedieron y que cambiaron al mundo en que vivimos. Quizá ese mismo resultado pueda volver a replicarse en nuestro tiempo si nosotros permitimos que aquello vuelva a suceder. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El contexto es que Cristo ha resucitado, pero debe regresar al Padre. Sin embargo, Él permaneció con ellos algunos días hasta que ascendió a los cielos. Nos dice Lucas que durante este tiempo habló con un grupo de hombres que habían sido testigos de la resurrección del Señor, tal y como Él lo había predicho, y que estaban listos para comprometerse con Dios. Durante estos días les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
Les dijo que habían de esperar el cumplimiento de una promesa, que serían bautizados, inmersos, con el Espíritu Santo, quien les daría la fuerza para completar su trabajo en este mundo, en ese mundo horrible en que vivían, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una misión y un poder que vendría directamente de Dios. ¿Cómo cambiaría esto las cosas? ¿Cómo predicar a la gente a quien el mensaje no les interesa? ¿Qué cosas deberían suceder en sus estilos de vida para que esto aconteciera y fuera perdurable en el tiempo? Lo primero era tener clara la misión. Lo segundo era ser investidos con la dinamita del Espíritu Santo para explotar el estado de las cosas. Pero ¿cómo se haría eso? Todos hemos oído la historia alguna vez. ¿Cómo llegó el cumplimiento de la promesa? Vino sobre Jerusalén un viento recio sobre aquel aposento alto, que causó sorpresa a la multitud, un fenómeno singular donde todos los visitantes escuchaban el mensaje acerca de lo sucedido en su propia lengua natal, que tenía a todos asombrados. Quiero llevarlos a lo que es para mí el comienzo de lo importante. Pedro, el apóstol que negara a Jesús días antes, ahora está lleno de energía y valor, proclamando que aquello era el cumplimiento de una profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Aquel día, Pedro explicó a los oyentes que aquello que ellos estaban experimentando era el cumplimiento de una profecía dada por medio del profeta Joel. La esencia de la propuesta de parte de Dios era el derramamiento del Espíritu Santo, la proclamación que vendría de los hijos de Dios, con visiones y sueños. Es interesante que aún la naturaleza respondió a este momento con prodigiosa manifestación. El Espíritu Santo estaba siendo derramado. El poder para cumplir la gran comisión venía en la persona del Espíritu Santo. El mensaje era que Dios, de nuevo, nos ha visitado, pero ahora en la persona de su Espíritu Santo, quien glorificará a Jesucristo, tal y como lo dijo David. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así comienza nuestra historia sobre la iglesia y su obra. Los que escuchaban a Pedro se compungieron de corazón, se arrepintieron como 3,000 personas y comenzaron a reunirse cada día y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dime, ¿qué es lo que más te asombra de esto? ¿El temor? ¿Las señales hechas por los apóstoles? ¿El despojarse de las cosas materiales? ¿El perseverar unánimes? ¿El partir del pan juntos en las casas? ¿El comer con sencillez? ¿El alabar a Dios? ¿O el favor con todo el pueblo? Ahora es el tiempo de alimentar esta nueva serie con todos sus comentarios. Pero antes recuerda, debes soltarlo todo para abrir tu corazón a Dios.